Pero dice acá, seguidor o hincha, seguidor o hincha. ¿Y cuántos de ustedes les gusta el fútbol? La mayoría de ustedes, ¿no? Ok, María, ¿no? Y bueno, no voy a decir de qué partido soy hincha, no quiero dividir la iglesia, pero la verdad es que si vas a cualquier partido de fútbol o de deporte, no cualquier deporte, no, más fútbol en realidad acá en Uruguay, pero si vas a cualquier partido de fútbol, vas a notar quién es solamente un seguidor, quién fue con su pareja, no fue invitado a ir y participar, y quién es un hincha de verdad, ¿no? ¿Qué es la diferencia, no? Alguien que es un seguidor, no, muchas veces ellos están sentados, no, sentados así, no, tienen su cara, oh, estoy aburrido, están deslizando por Instagram, por TikTok, no están prestando mucha atención, no, al partido, ¿verdad? Es un seguidor quizá tiene un poco de interés en el partido. Fans, dicen acá. ¿Cómo? Fans, dicen. Fancy, ok. Fans. Oh, fans, claro, fans, exacto. En inglés, sí, exacto. Voy a hablar de eso en un segundito. Pero claro, sí, es un fan. Que fan viene de la palabra fanatic en inglés, que es fanático, ¿verdad? Pero hay una diferencia, ¿no? Entre un fan y un hincha. Un hincha, ¿no? Un hincha sigue un partido con pasión, ¿verdad? Y muchas veces toda su vida y todas sus emociones, su actitud, después del partido está afectado según cómo pasó el partido, ¿verdad? Si ganaron, bueno, están muy emocionados, ¿no? Pero si pierden el partido, no, están deprimidos, tristes y todo eso, ¿verdad? Pero muchas veces un hincha de verdad está a pie, gritando, ¿no? A los jugadores, que no hacen una diferencia. Ahora si vienen en la tele, no, gritan a la tele como si fuera a hacer una diferencia al partido, no. Pero ellos tienen muchas veces los colores de su partido, y a veces pintado, ¿no? Su cara, su cuerpo, ¿no? Los colores de su partido, pero ellos son un hincha, ¿no? De verdad, ¿no? Y ellos siguen muy cerca, ellos conocen todos los nombres de los jugadores y muchas veces sus, ¿cómo se llaman? Sus números, ¿cómo se llama? Claro, todo sobre cada jugador y ellos conocen o saben partido siguiente, ¿no? Para su equipo, todo eso, ¿no? Conocen muchos detalles, ¿no? Saben muchos detalles sobre su equipo, ¿verdad? Y son hinchas de verdad. Y para mí no hay nada malo de ser un hincha, ¿no? Para un partido, ¿no? Pero para algunas personas es una religión, ¿no? Y ustedes probablemente, ¿no? Conozcan personas acá en Uruguay, su barrio, que siguen su partido y van, muchas veces ellos, hinchas de Nacional fueron a Porto Alegre el otro día, ¿verdad? Querían ver su partido allá, ¿no? Porque son hinchas de verdad, ¿no? Y vamos a hablar sobre la diferencia entre ser un seguidor o un hincha de verdad, para Jesús obviamente en este contexto. Dice acá, un seguidor sigue a alguien de una distancia, ¿no? Sin mucho interés. Sin embargo, un hincha, ¿no? Un fanático, sigue a alguien con pasión, ¿verdad? Un hincha dedica mucho a su causa, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre ser un discípulo real de Jesús, ¿verdad? Y no necesariamente un hincha de Jesús, pero un discípulo de Jesús. En todos los lugares que Jesús fue, el público lo siguió. Veamos en Lucas 14:25. Lucas 14:25, no sé si tengo acá. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 14:25. La página 910 en las Biblias con tapas duras. Lucas 14:25 y dice, Lucas 14:25, página 910, dice, grandes multitudes iban con él
¿no? Y volviéndose les dijo, ¿no? Grandes multitudes, ¿no? En cada lugar donde Jesús fue, grandes multitudes. Obviamente en esa época no tenían tele, no tenían Netflix, no tenía mucho entretenimiento como hoy en día. Y la Biblia dice que Jesús sanó enfermos y hizo muchos milagros. Entonces, muchos seguidores, ¿no? Fueron con Jesús y lo siguieron en varios lugares donde Jesús fue. Y en realidad Jesús pasó todo su ministerio en un lugar muy chico, no sé en cuántos kilómetros, pero en un lugar básicamente tamaño, no sé, menos de Uruguay, seguro, pero más chico creo que en realidad. Un lugar muy chico. Él no viajó, no fue como un apóstol o pastor que viaja a todo el mundo, ¿no? Como hoy en día a los pastores famosos. No, él pasó todo su ministerio en un lugar muy chico. Y en los lugares donde Jesús fue, muchas veces sus seguidores y grandes multitudes lo siguieron. Y entonces tenía muchos seguidores en realidad, ¿no? Y la gente merodeaba cerca de él. Y muchos obviamente admiraron sus milagros y otros fueron atraídos por su poder de sanar, ¿no? Y a otros simplemente estuvieron interesados en sus enseñanzas, ¿no? La Biblia dice que sus enseñanzas fueron o son diferentes de lo que ellos han oído antes en realidad, ¿no? Y muchas personas estuvieron interesados en escuchar a sus enseñanzas. Pero la verdad es que no todos los que lo siguieron fueron discípulos reales, ¿verdad? Muchos lo siguieron solo para ver sus milagros, para escuchar sus enseñanzas, ¿no? Y para ver quién es esa persona, ¿no? De una distancia, tenía un poco de interés en ver a Jesús, ¿verdad? Pero no fueron discípulos reales, ¿verdad? Pero muchos se deleitaron con ver su poder, pero no se dedicaron a él como persona, ¿no? Y hoy en día nosotros vivimos en una cultura de influenciadores, ¿no? En comillas. Sí. Todo el mundo quiere ser influencer, ¿verdad? En YouTube, uno de mis hijos, cuando hablo con él, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Él me dice, quiero ser youtuber, ¿no? y nosotros no permitimos a nuestros hijos tener cuentas en las redes sociales, YouTube, nada de eso. Aunque ven YouTube a veces solamente. Pero uno de mis hijos tiene como un tablet de Amazon Kindle Fire, algo así. Y a veces él graba videos, ¿no? Y dice, bueno, eso es para YouTube, ¿no? Y graba videos y pone su tablet en algún lugar, ¿no? Y construye cosas de Legos, tienen Legos. Y a veces ellos tiran sus Legos de un lugar alto, ¿no? Ellos caen, pero en cámara lenta, ¿no? Y todos los Legos van por todos lados, ¿no? Y ellos graban esas cosas, ¿no? Y piensan, bueno, si yo fuera a poner eso en YouTube, todo el mundo quería ver, ¿no? Mi video, ¿no? Y tienen esa actitud, ¿no? Pero vivimos hoy en día en una cultura donde la gente quiere buscar y tener más seguidores, ¿no? Es esa palabra, seguidores, ¿no? Muchos seguidores y muchos likes y todo eso. Pero tal vez sea sorprendente oír que Jesús en realidad no estaba enamorado del público o preocupado por tener muchos seguidores, ¿no? Sí, muchos lo siguieron, pero eso no fue a propósito, ¿no? Del ministerio de Jesús, de tener muchos seguidores, ¿no? En realidad Jesús quería tener discípulos reales, ¿no? Más de tener seguidores, un montón de seguidores, ¿no? Quería tener discípulos reales, discípulos auténticos, ¿no? Que dedicaron toda su vida a Cristo. Y vamos a ir en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Una de las preguntas más penetrantes de la Biblia se encuentra, creo que en Juan 6. Y el día anterior de ese pasaje, en la página 932, Juan capítulo 6, versículo 66,
Pero el día anterior de esta historia, Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Ustedes recuerdan esa historia, no? Jesús alimentó a 5 personas con solo 5 panes y 2 pescaditos, ¿no? El almuerzo de un niño, ¿no? Un chiquitín que fue solo para escuchar a Jesús. Y Jesús, de ese almuerzo, 5 panes y 2 pescaditos, Jesús dividió y compartió ese almuerzo con más de 5,000 personas, ¿no? A veces la gente dice que 20,000 personas, porque dice 5,000 hombres, ¿no? Y más allá, mujeres y niños. Y Jesús enseñó a esta multitud todo el día y curó muchas enfermedades, ¿no? Entonces, una gran multitud, imagínate un estadio, ¿no? Lleno de gente, ¿no? Estadio Centenario o algo así, ¿no? Lleno de gente, ¿no? Escuchando a Jesús, ¿no? No era un estadio, obviamente, pero miles de personas escuchando a Jesús, ¿verdad? Y como era de esperar, el público lo buscó al día siguiente, pero esta vez la gente no pasó tiempo con él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseñó que era Dios en la carne, ¿no? Jesús enseñó que era Dios en la carne, el público se dispersó, ¿no? Jesús enseñó algo fuerte para ellos, ¿no? Y ellos no han escuchado algo así. Y ellos después entendieron que para seguir a Jesús iba a costarles algo, ¿verdad? Y veamos acá en Juan 6, 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿No? Y entonces muchos dejaron de seguir a Jesús después de escuchar, ¿no? Ese mensaje de Jesús de que Él era y es, ¿no? Dios en la carne, ¿no? Y para ser salvos tenemos que creer, ¿no? Que Jesús sí es una persona, pero es Dios en la carne, ¿verdad? Es Dios encarnado, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados, tiene que ser Dios encarnado, tenemos que creer en eso, ¿verdad? Pero para ellos fue algo fuerte, ¿no? Algo difícil de creer para ellos. No querían creer en eso y se fueron de Jesús, ¿verdad? Y solo estuvieron interesados en sus milagros o escuchar sus enseñanzas, ¿no? Pero en el momento en donde ellos se dieron cuenta de que iba a costarles, ¿no? De seguir a Jesús, decidieron, bueno, ya me voy, no puedo más, no puedo seguir a Jesús más. Y se fueron, ¿verdad? Porque solo eran seguidores, ¿verdad? Y sí, claramente hay una diferencia, ¿no? Entre un público o multitud y discípulos reales, ¿verdad? Y sí, hay maneras de tener un público en la iglesia, ¿verdad? Es más difícil en Uruguay, pienso yo. Pero sí hay maneras, ¿no? De atraer a la gente, de venir a la iglesia. No todas esas cosas son malas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen música, ¿no? Increíble, ¿no? Y eso atrae muchas veces la gente a la iglesia, ¿no? O ellos regalan algo, ¿no? Comida, ¿no? Y eso a veces atrae a la gente, ¿no? O hacen una actividad, ¿no? De deportes o algo así, ¿verdad? Y no todas esas cosas son malas, pero esas cosas atraen a la gente. Y la verdad es que muchas veces después de escuchar el Evangelio en un evento así, ¿no? Hay gente que acepta a Jesús, ¿verdad? Entonces Dios puede usar eventos y actividades así para que la gente pueda recibir a Cristo. Pero hay gente que viene y escuchan el Evangelio, ¿no? O vienen a un evento, tienen diversión y disfrutan su tiempo en un evento, después se van, ¿no? Cuando la iglesia es aburrido quizá para ellos, ¿verdad? No quieren ser discípulos reales muchas veces. Y la verdad es que yo recuerdo cuando me estaba preparando para ser misionero y yo fui a una universidad cristiana y conocí a mi esposa la primera semana en esa universidad cerca de Chicago, en Estados Unidos. Pero estuve involucrado en un ministerio de llevar gente
de Chicago a la iglesia. La iglesia en realidad está en otro estado, pero básicamente 30 minutos la parte sur de Chicago hasta la iglesia. Y cada domingo, bueno, cada sábado pasamos todo el día tratando de invitar, principalmente niños en realidad, pero familias también, y tratando de llevar a familias a la iglesia. Pero cada otoño y cada primavera hicimos promociones, ¿no? Eventos para tratar de atraer a las personas a la iglesia, ¿no? Y una de las promociones que hicimos fue regalar un pez dorado a cada chiquilín que vino a la reunión. Les regalamos un pez dorado y los niños realmente le encantaron los peces dorados. Lamentablemente no todos sobrevivieron después, lamentablemente. Pero regalamos eso. A veces fuimos a zoológicos, ¿no? Con los niños hay zoológicos gratis allá y fuimos a zoológicos después de ir a la iglesia. Y una cosa que mi esposa me mencionó hoy es que hicimos lo que se llama piñata humana, ¿no? Y un adulto o alguien más tuvo que poner una bolsa grande, obviamente con un agujero acá para su cabeza, una bolsa grande. Después aplicamos caramelos a toda la bolsa y decidimos, ok, corra. Después, como decimos, pronto listos ya. Los niños lo siguieron, a veces como 50 niños lo siguieron y querían agarrarnos los caramelos de él. Y los niños obviamente les encanta, ¿no? Eso, ¿no? Hay otra cosa, no sé si se llama en español, pero hombre de dinero, hombre de plata, donde básicamente la misma cosa, pero con plata, ¿no? Con dólares nomás. Y ponemos como $20, ¿no? En una bolsa, una persona. Pero ahí no te corren los niños, ¿eh? Y sí, también lo que hicimos el domingo pasado, una búsqueda, ¿no? Para los huevos de Pascua. Eso no es como en Uruguay, pero es una tradición allá, ¿no? Sí. Que los esconden. Y claro, se esconden los huevos plásticos, a veces ponen un premio en 1 o 2 huevos, ¿no? $1 o $5 o algo así. Y lo que hicimos, creo que solo una vez, pero con como 1000 niños. Obviamente muchos trabajadores también, no solo nosotros. Pero con 1000 niños alquilamos un helicóptero y para entregar caramelos y premios en un campo grande. Y eso fue un día sí, muy especial. Y hicimos eso. Y también otra cosa, hicimos un tiro de caramelos, ¿no? En arriba del ómnibus, ¿no? Con los niños enfrente. Hicimos un tiro de caramelos a todos los niños allá. Y ellos pudieron agarrar caramelos, muchos con caramelos, ¿no? Siempre los niños les encantan caramelos. Pero hicimos varios eventos, ¿no? Y actividades, y pueden usar todo el mensaje hablando de eso. Y la verdad es que no creo que todo eso sea malo, ¿verdad? Y la verdad es que muchos niños, como resultado, ¿no? De una invitación, de un día especial, fueron a la iglesia, escucharon la palabra de Dios, recibieron a Cristo, ¿verdad? Y también hay algunos que siguen yendo, ¿no? a esa iglesia, hablo yo. Y hay otro líder, ¿no? Encargado de mi ruta, digo yo fui un líder de mi grupo, de una ruta, y creo que casi mi último domingo, no mi último domingo, pero el último domingo muy especial, teníamos como 72 personas en un ómnibus y familias de niños, un día muy loco. Pero muchos escucharon a Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús, aceptaron a Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero la verdad es que lo que pasa, después de tener como 1 mes, 2 meses, ¿no? De días especiales, muchas veces los niños, las familias
se aburren, ¿no? De ir a la iglesia, no hay algo especial hoy, entonces no quiero ir a la iglesia, ¿no? Solo quieren ir cuando hay un día especial, ¿verdad? Evento especial. Y está bien, pero la verdad es que alguien no puede ser un discípulo real si solo va a la iglesia, si solo escucha a la Biblia, ¿no? Si solo participa, ¿no? En las cosas de Dios, cuando ellos se sienten, ¿no? Y tienen ganas, ¿no? De escuchar a las cosas de Dios. No puede ser un discípulo real. Pero otros, ellos fueron a la iglesia los días calurosos en Chicago. Hay mucha humedad en verano, pero mucho frío en invierno, ¿verdad? Y es muy fuerte. Una vez yo manejé en un ómnibus con nieve así en las calles. En las calles todavía, porque empezó a nevar, ¿no? Nevar ese día en la mañana. Y las calles principales no tenían nieve, pero las calles, ¿cómo se llama? Las calles, ¿cómo? Atravesadas, sí, las calles no principales. Tenían nieve y en vez de parar, no poder parar el ómnibus, pues ir lento, no para no parar. Pero yo estuve en mi 20, ¿no? En mi 30 tengo un poco más sabiduría y yo cancelaría ese domingo si estuviera en ese ministerio de nuevo. Pero muchas personas, o otras personas, mejor dicho, ellos fueron constantemente, eran muy fieles, ¿no? Y querían escuchar a la Biblia, querían seguir a Cristo, no importa si teníamos un día especial o no, ¿verdad? La verdad es que no debemos seguir a Jesús solo cuando tengamos ganas, ¿no? Solo cuando sentimos, ¿no? El deseo, ¿no? De ir, ¿no? Solo cuando es un día con sol, un día lindo, ¿verdad? Debemos tratar, ¿no? Obviamente, hay cosas que pasan, ¿no? A veces tenemos enfermedades, a veces tenemos un problema familiar, ¿no? A veces tenemos que hacer una tarea o algo así, ¿no? Tenemos que cancelar, ¿verdad? Pero debemos tratar de tener ganas, y no solo tener ganas, pero de seguir a Cristo, no importa si tenemos ganas o no. Y nuestra responsabilidad de amarlos y ayudarlos a crecer espiritualmente acaba de empezar, ¿no? Cuando alguien viene a la iglesia, ¿no? Un evento especial, ¿no? Una actividad especial, ¿no? Y quizá predicamos el evangelio a ellos, y si ellos reciben a Cristo, ¿no? No debemos dejar a esa persona, ¿verdad? Y tratar de buscar a otra persona, ¿no? Debemos continuar la relación con esa persona, ¿no? Y debemos quizá empezar a discipularlo, ¿no? Y mantener una relación con ellos. Y vamos a leer en Mateo 28. Mateo 28, página 865. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28, versículo 18. Y acá son básicamente las últimas palabras de Jesús, justo antes de volver al cielo. Realmente, cuando alguien muere, ¿no? Especialmente alguien importante muere, ¿no? Sus últimas palabras, ¿no? Ellos escriben, ¿no? Sus últimas palabras, ¿no? Y entonces, en este pasaje, vemos las últimas palabras de Jesús. Y dice Mateo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y ¿qué? Hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos, ¿no? Es un mandamiento de Dios de hacer discípulos. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Dice primero a todas las naciones, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Entonces, es un mandamiento de Dios, y es la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Y de nosotros como cristianos, de hacer discípulos, ¿no?
de todas las personas, ¿no? Y obviamente hay que recibir a Jesús primero, ¿no? Hay que ser bautizado, ¿no? Y después hay que crecer espiritualmente, ¿no? Como cristiano, para ser discípulos, ¿no? Y entonces es nuestra responsabilidad. Dice acá la gran comisión, ¿no? Lo que ya leímos, Mateo 28, la gran comisión no termina hasta que alguien sea un discípulo real, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, alguien viene a la iglesia y ellos vienen una vez en cuando, entonces no tengo más responsabilidad, ¿no? Pero la verdad es que nuestra responsabilidad con las personas no termina hasta que ellos sean discípulos reales, ¿verdad? Y en realidad ellos deben seguir tratando de hacer discípulos, ¿no? Con sus familiares, sus conexiones, sus conocidos también, ¿no? Y entonces es nuestra responsabilidad de hacer discípulos, ¿no? Y es el trabajo central de la iglesia local, ¿no? Involucra la obra de guiar a la gente a Cristo y después enseñarles a comprometer sus vidas por completo a Él, ¿no? En realidad, ¿no? Debemos tratar de animar a la gente de comprometer, ¿no? Sus vidas, ¿no? Su tiempo, ¿no? Sus dones. Cada uno de nosotros tenemos dones, ¿no? Y debemos usar nuestros dones, ¿no? Para Jesús, ¿verdad? Y dice acá, las iglesias locales nunca van a alcanzar su potencial si no hay discípulos reales de Jesús adorando y sirviendo a Dios, ¿no? Y hay iglesias en donde la gente no crece, ¿verdad? Solo van a la iglesia, escuchan a la música, ¿no? Y se van, y no quieren comprometerse a Dios, ¿verdad? Y yo no quiero que Puerta Abierta sea una iglesia así, ¿no? Y obviamente yo no puedo forzar a nadie, ¿no? De seguir a Jesús, ¿no? Obviamente es la decisión de cada persona si quieren seguir a Jesús o no, o solo quieren seguir a Jesús de una distancia. Y si tú solo quieres seguir a Jesús de una distancia, vamos a quererte igual, vamos a mantenernos en contacto con vos y vamos a tratar de ayudarte de la manera en donde podemos, ¿no? Pero la verdad es que no podemos crecer como debemos y no podemos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos si no decidimos ser discípulos reales, ¿no? Si no comprometemos por completo a Jesús, ¿no? Y la verdad es que eso tiene costo, ¿verdad? No es difícil, ¿no? Porque eso cuesta dinero a veces, cuesta nuestro tiempo a veces, ¿verdad? E incluso nuestras vidas, ¿no? Muchos discípulos de Jesús perdieron sus vidas por seguir a Jesús, ¿no? Y por no negar a Jesús. Y vamos a hablar en otro domingo, quizá el domingo que viene, sobre persecución y todo eso. Gracias a Dios no hay persecución a los cristianos acá en Uruguay. Pero lleva un costo de seguir a Jesús, ¿no? Y la verdad es que muchos cristianos descubren que es más fácil encontrar defectos en una iglesia que desarrollarse personalmente como un discípulo real, ¿no? Es más fácil de decir, oh bueno, tengo este problema, ¿no? Con el pastor toma esta decisión y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? De encontrar problemas en la iglesia, ¿no? De decirnos, bueno, yo voy a comprometerme a esta iglesia, ¿no? A Cristo primero, ¿no? Cristo primero y a esta iglesia, ¿verdad? Y sí, la iglesia tiene problemas, el pastor no es perfecto, ¿verdad? Y sí hay problemas con otros cristianos en la iglesia, ¿verdad? Pero en vez de quejarnos, ¿no? Sobre los problemas en la iglesia, ¿no? Debemos decidir, bueno, yo voy a comprometerme a Dios y a esta iglesia y voy a continuar y ser fiel. No importa si hay problemas, ¿no? Es más fácil decir, bueno, todos en esta iglesia son hipócritas, que decir, no estoy dispuesto a darle al Señor mi completo compromiso, ¿verdad? Más fácil de encontrar problemas, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Y a menudo las razones que las personas dan cuando dejan de servir en su iglesia o de caminar con el Señor
no están relacionados con la razón fundamental, la falta de voluntad para ser un discípulo, ¿verdad? La verdad es que Jesús hizo duras los requisitos del discipulado, ¿no? Y veamos en Lucas 14:25, ¿no? Eso habla de los requisitos de ser un discípulo real de Jesús, ¿verdad? Y 3 veces Jesús explicó una condición y luego dijo que si una persona no está dispuesta a cumplirla, dice, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Y hay 3 criterios en este pasaje para el discipulado real, 3 criterios. Y no tenemos tiempo hoy de hablar de todo, pero vamos a hablar sobre el primer punto. Primero es amor por el maestro, ¿no? El primer criterio para ser discípulo real, ¿verdad? De Jesús es amor por el maestro. Maestro es otro nombre para Jesús. Amor por el maestro. ¿Qué dice en Lucas 14:26? Dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Y si vamos a ser discípulos de Cristo, tenemos que amarlo más que cualquier persona o cosa, ¿verdad? No es suficiente amar a la iglesia. Personas que dicen, bueno, yo amo a mi iglesia, amo a mi pastor, está bien, ¿no? Amo a los cristianos. Pero antes de todas estas cosas, debemos amar a Cristo, ¿no? Primero, ¿no? Y muchas veces amamos el servicio, ¿no? Recuerdo en mi tiempo en la universidad cristiana, ¿no? En el ministerio que ya les mencioné. Y algunos domingos pasamos todo el domingo sirviendo. Y la verdad es que serví, pero sin mucho amor, ¿no? Sin mucho amor para Cristo, ¿verdad? Y estuve sirviendo, pero no a Cristo, ¿no? Porque tenía de obligación muchas veces, ¿no? En vez de mi amor, ¿verdad? La verdad es que mi motivo para servir al Señor debe ser amor, ¿verdad? Debemos amar a Jesús y de ese amor tengo motivo de servir a Jesús. Y muchas veces, dice acá, muchas veces es nuestro amor que a menudo cae aún antes de nuestro servicio, ¿verdad? Y también en el matrimonio, antes de que un matrimonio se divorcie, muchas veces el amor no se cae, no hay amor entre esa pareja y ellos abandonan ¿cómo se llama? Su casamiento, ¿no? Y muchos Jesús empieza la conversación sobre el discipulado con el criterio de amor real, ¿verdad? Y primero, amor en comparación, ¿no? Amor en comparación. ¿Qué significa eso, no? La Biblia dice aborrece, ¿no? Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿no? Suena horrible, ¿verdad? Aborrece a su padre, ¿por qué? ¿No? Debemos amar a nuestros padres, ¿no? En otras partes de la Biblia habla de hablar, ¿no? Y de respetar, ¿no? A nuestros padres en Efesios 6 y todo eso, ¿verdad? Y dice que si no aborrecemos o no odiamos, ¿no? A ellos, no podemos ser discípulos, ¿no? Pero es solo una manera de comparación, ¿verdad? Y fue un modismo que los oyentes de Jesús inmediatamente identificaron, ¿no? Nuestro amor por Cristo debe ser tan grande que nuestro amor por cualquier otra persona, incluso nuestra familia, incluso nosotros mismos, ¿no? Es como odio o aborrece, ¿no? En comparación, ¿verdad? Superior a cada otra relación, ¿verdad? Y vemos esta idea aún más, ¿no? Acá en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí
no es digno de mí, ¿verdad? Debemos poner Jesús primero. Y la verdad, si ponemos Jesús primero, vamos a tener una mejor relación con nuestros hijos, ¿verdad? Voy a tener más paciencia, ¿no? Como padre, con mis hijos, ¿no? Voy a amar a mi esposa mejor, ¿no? Si tengo amor para Jesús, ¿verdad? Y entonces, debemos tener tanto amor por Cristo, de que aparece, ¿no? Que cualquier otra persona aparece, ¿no? Menos importante, ¿no? En comparación, ¿verdad? Sí, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, sí, esas relaciones sí son importantes, ¿no? Pero debemos poner a Jesús primero, ¿no? En nuestras vidas, ¿verdad? Creo que todos los cristianos dicen que aman a Cristo, ¿verdad? Creo que todos los cristianos dicen, bueno, yo amo a Cristo, sí, por supuesto amo a Cristo, ¿verdad? Pero si ves sus acciones, vas a ver muchas veces que no aman a Cristo. Yo a veces no amo a Cristo como quiero amar a Cristo, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? Y nuestro amor por Él antepone su voluntad y su plan a nosotros propios deseos como comodidades. El amor por el Señor es el punto de partida del discipulado, ¿verdad? Y el amor de un discípulo, dice acá, el amor de un discípulo por Cristo implica que todo nuestro corazón, alma y fuerzas estén dedicados a Cristo. Todo, ¿no? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, ¿no? Deben de ser dedicados, ¿no? A Cristo, ¿verdad? Y es difícil, ¿no? Y es un sacrificio a veces, pero debemos dedicar todo nuestro ser a Cristo, ¿no? Y muchos de nosotros sabemos que lo amamos un poco, tal vez incluso mucho, pero Él nos ama, nos llama a amarlo con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo nuestro ser, ¿no? No solo con una parte de nuestro ser, ¿verdad? Pero con todo a nuestro ser, ¿verdad? Y entonces, en comparación y después en comprensión, vamos a terminar con este punto. Y sí, y nunca vamos a tener un profundo amor por Cristo que merece hasta que sepamos quién es Él. Y acá en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí, si vamos a Cristo, ¿verdad? Y entonces, cuando comprendamos quién es Jesús, vamos a entender por qué merece todo nuestro amor, ¿verdad? Cuando entendamos quién es Él, ¿no? Obviamente Él es el mismo Hijo de Dios. Él fue a la cruz para nosotros. Él sufrió en la cruz, ¿verdad? Vemos una película el otro sábado, ¿verdad? La pasión de Cristo, ¿no? Y parte de esa película fue muy difícil, ¿no? De ver, ¿verdad? Muy gráfica, ¿no? Pero se trata, ¿no? De la experiencia, de lo que Jesús experimentó en la cruz, ¿verdad? Él sufrió en la cruz, derramó su sangre pura, sin mancha, por nosotros, un sacrificio perfecto en nuestro lugar, ¿verdad? Y realmente murió por nosotros, fue sepultado por 3 días, ¿no? En la tumba, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Resucitó, ¿no? Después de 3 días, lo que celebramos el domingo pasado, ¿no? La resurrección se llama, ¿no? Y cuando entendemos, ¿no? Y comprendamos lo que Él experimentó, ¿no? Vamos a tener más amor por Cristo, ¿verdad? Cuando entendamos lo que Él experimentó en la cruz, ¿no? Y también si hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal, Dios nos ha dado la vida eterna en el cielo, ¿no? Sin duda merece, ¿no? Nuestro amor. Jesús merece todo nuestro amor, ¿no? Y debemos amarlo, ¿verdad? Y entonces vamos a terminar con esto. Hay un ejemplo acá. Un hombre se llama Eric Lieder. Fue un olímpico cristiano, también un misionero. Eso es lo que él dijo. Él dijo, como cristianos, les desafío que tengan una meta inmensa, que tengan un estándar alto. Haz Jesús tu meta. Haz tu meta no meramente para admirarlo, sino para seguirlo
también, ¿no? No debemos tratar de admirar o seguir a Jesús, ¿no? De una distancia, pero debemos tratar de seguir a Jesús, de comprometernos a seguir a Jesús cercano, ¿no? Y tener una relación con Jesús, ¿no? Jesús quiere tener esa relación con ustedes, ¿no? Y nosotros podemos ir a Jesús cada día en la oración, ¿no? Y hablar a Jesús sobre nuestros problemas, las dificultades de nuestras vidas, ¿no? Sobre nuestras necesidades, ¿no? Podemos tener esa relación con Jesús. Y Él quiere tener esa relación, ¿no? Pero tenemos que decidir a comprometernos a Jesús, ¿verdad? Para crecer en tu amor por Cristo, te recomiendo que empieces a pasar el tiempo con Él, ¿no? Pasar tiempo con Él, ¿no? Y obviamente estoy hablando de la oración, ¿verdad? Y la verdad es que puedes orar en tu mente, ¿no? Y Jesús puede entender tus oraciones. No tienes que hablar en voz alta, y sería muy raro, ¿no? De hablar en la calle y hablar a Jesús en voz alta. La gente va a pensar que estás un poco loco, ¿verdad? Pero puedes orar, ¿no? En tu mente, ¿no? Y Jesús escucha nuestras oraciones y puedes en el correo del día, ¿no? Hablar, ¿no? A Jesús y mantenerte en contacto con Jesús, ¿no? No solo una vez por día, pero en varios momentos a través del día puedes orar y puedes pasar tiempo con Él, ¿no? Eso va a ayudarnos a conocerlo personalmente, ¿no? Y obviamente para conocer a Jesús es amarlo, ¿no? Y cuando más pasas tiempo con alguien, más amor, ¿no? Tenés para alguien, ¿no? Y si pasas tiempo con tu familia, obviamente vas a amar a tu familia más, ¿verdad? Entonces, con Jesús, para amarlo, ¿no? Tenemos que pasar tiempo con Él, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que escuchar la palabra de Dios, leer, estudiar la palabra de Dios. Todo eso nos ayuda, ¿no? De crecer en nuestro amor por Cristo, ¿no? Dice acá, el primer lapso en el discipulado siempre es un lapso de amor, ¿verdad? Cuando alguien no quiere comprometerse, a Cristo más, no quiere ser fiel a Jesús más, muchas veces es porque no ama a Jesús, o al menos no como antes, ¿verdad? Tiene menos amor por Cristo. Y si amamos a Cristo más de nosotros mismos, no vamos a dejar de servir a Cristo cuando sintamos rencor por alguien nos ofenda, ¿no? Si amamos a Cristo más que a nosotros mismos, no vamos a parar de venir a la iglesia cuando tengamos un problema con alguien. Cuando amamos a Cristo sobre todo, ninguna otra persona o evento va a estorbarnos de ser fieles a Él, ¿no? Cuando tenemos un amor muy fuerte para Jesús, no hay nada que puede separarnos, ¿no? La Biblia dice que para Jesús no hay nada que puede separarnos del amor que Jesús tiene para nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros muchas veces cosas simples, ¿no? Una persona en la iglesia nos ofende, ¿no? Y después decimos, bueno, no voy a ir más, ¿no? Y porque alguien en la iglesia me dijo algo malo, no estoy de acuerdo, ¿no? Con esa persona, ¿no? Y tenemos problemas con alguien. Cosas simples, ¿no? Puede pasar y decidimos no seguir a Jesús más, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay nada que puede bloquear el amor que Jesús tiene para nosotros, ¿no? Y nosotros para Jesús debemos amarlo, ¿no? Como Jesús nos ama, ¿verdad? Eso ayuda para ser discípulos reales. Entonces, el primer criterio para ser discípulo real es amor, ¿no? Amor por el maestro, ¿no? En comparación, ¿no? Dice aborrece, ¿no? En comparación, ¿no? No debemos odiar nuestras familias, ¿verdad? Debemos amar nuestras familias, pero nuestro amor por Cristo debe aparecer, ¿no? Como odia en comparación, ¿no? Porque amamos a Jesús a tal modo, ¿no? De que aparece como odio. Y también en comprensión, ¿verdad? Lo más que entendamos, aprendamos sobre Jesús, lo más que vamos a amar a Jesús cuando entendamos lo que Él ha ido por nosotros, ¿no? Estamos hablando sobre ser discípulos
a Jesús. Y el domingo que viene vamos a hablar sobre el servicio para el maestro. Y también hay otro punto, me olvido el otro punto porque no tengo todo el mensaje enfrente de mí. Pero vamos a continuar hablando sobre ser discípulos reales, ¿no? Dios quiere que comprometas todo tu ser a Jesús, ¿verdad? Y sí, es un sacrificio, no es fácil, ¿no? Es difícil a veces seguir a Jesús, ¿no? Pero como la canción dice, debemos decir, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y hoy no voy a mencionar, creo que el domingo que viene voy a mencionar la historia detrás de ese himno, ¿no? Un misionero perdió a su esposa, sus hijos, por no negar a Jesús, ¿no? Él dijo, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y quizá pueda hablar más sobre eso el domingo que viene. Pero debemos comprometernos, ¿no? A ser discípulos a Jesús. No solo ser seguidores de Jesús, ¿verdad? No debemos seguir a Jesús en distancia, ¿no? Y cuando sea difícil de seguir a Jesús, decidimos irnos. No, debemos seguir a Jesús y mantenernos fieles a Jesús, ¿verdad? Como sus discípulos, ¿no? Y debemos mantener primero, ¿no? Nuestro amor por Jesús. Debemos orar hoy para crecer, ¿no? Nuestro amor, ¿no? Por Cristo. ¿Ok? Vamos a terminar así con el mensaje. Todos los ojos cerrados, por favor, y cabezas inclinadas. Y voy a orar y hermano Juan va a venir.